Esta mañana vamos a escuchar una palabra poderosa del Señor. Yo estoy segura que usted no saldrá el mismo, así que dígale a la persona que tiene a la par, no saldrás como entraste, dígale, no saldrás como entraste. Hoy vamos a salir renovados, reconfortados, y para mí es un privilegio presentar a la predicadora de esta mañana, que es la señora Ruth de Pino, así que recibámosla con un aplauso, que ella va a compartir la palabra. Bueno, los niños pueden salir, ahí está la pastora Memi esperándolos. Bendiciones, hermanos, qué alegría poder compartir esta mañana. Yo siempre me siento bien honrada y bien privilegiada de poder compartir lo que Dios me ha estado hablando y que creo que va a hablar a nuestros corazones. ¿Cuántos han venido dispuestos a escuchar al Señor? Amén. ¿Qué les parece si oramos para iniciar y le pedimos al Señor que Él pueda hablar a nuestras vidas? Padre, este día venimos delante de ti, Señor, venimos con un corazón dispuesto a escucharte, venimos a correr ahora a tus brazos, Señor, y escuchar tus palabras, Señor, que son transformadoras. Yo quiero pedirte que este día, Señor, podamos salir de este lugar diferentes, que podamos salir cambiados, transformados, que podamos salir, Señor, consolados también con tu amor y con lo que tú quieres decirnos. Yo quiero pedirte que tú uses mi vida para poder traer tu palabra, Señor, y que puedas hablar al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un día especial porque estamos celebrando a los papás. ¿Cuántos papás hay este día aquí? Le estamos celebrando, y este mes hemos estado hablando acerca de una iglesia relevante. Pero yo quiero compartir, hacer como una pequeña pausa a ese tema o un paréntesis. Y yo quiero hablar de algo muy especial, y el título de mi predicación esta mañana es El Padre Más Relevante. Y quiero que podamos escuchar acerca del Padre Más Relevante. Y yo quiero empezar preguntándoles aquí, sobre todo creo yo a los papás, no me dejarán mentir, pero ¿a cuántos aquí les gusta ver películas o ver series o ver ese tipo de entretenimiento, verdad? Yo creo que a todos nos gusta, somos muy fans de Netflix, de todas estas plataformas o de ir al cine. En lo personal, yo quiero confesarles que a mí me encanta ver todas las películas de héroes de Marvel, por ejemplo. Soy súper fanática de esas. Me encanta ver los superhéroes, la trama. Y de hecho, un día de estos, yo estuve escuchando un podcast en el que mencionaban que las películas modernas, todas tienen la misma estructura temporal, la trama, el tipo de personajes. Si usted pone una película simultánea con otra, quizás va a llegar al mismo tiempo la parte de la trama, la parte de la resolución, ya están configuradas de esa forma. Y lo de los personajes a mí me llama la atención. Por ejemplo, en el caso de estas películas así de superhéroes, pues siempre hay un héroe, ¿verdad? Que es el que tiene los poderes y todo eso, y siempre hay un villano, ¿verdad? Cuando vemos una película de superhéroes siempre vamos a ver ese tipo de personajes. Siempre hay un héroe y siempre hay un villano. Y no sé si le pasa a ustedes, pero yo creo que cualquier persona normal se va a poner del lado del héroe, ¿verdad? Y celebramos cuando el héroe ha vencido a ese villano y ha sacado como el último recurso al final y lo vence. Y yo este día quiero compartir una historia. Fíjense que yo creo que quiero compartir una historia que contó Jesús en la Biblia. Yo creo que Jesús es el mejor comunicador de la historia. Jesús era tan, en el tiempo en el que estuvo en la tierra, era tan estratégico en cómo compartir el mensaje que traía transformación a la gente, le cambiaba la vida a la gente. Y esta historia que cuenta Jesús, para mí es de las más espectaculares que hay en la tierra. Este
este mensaje, esta historia, tiene 3 personajes. Fíjense, esta historia tiene 3 personajes. Y les quiero ir contando. Por ejemplo, un personaje que tiene es que hay un hijo menor en la historia. Hay un hijo menor. También esta historia tiene al hijo mayor. Vemos ahí que es un hijo más como de la mediana edad, ¿verdad? Y por supuesto hay un padre. Entonces esta historia que vamos a oír acerca de Jesús tiene 3 personajes. Tiene al hijo menor, tiene al hijo mayor y tiene a un padre. Y yo creo que así como en las películas, hermanos, tomamos partido, ¿verdad?, por uno de los bandos. Yo quiero pedirle que esta mañana usted escuche este mensaje y que tome partido con uno de los personajes. No con el padre, porque no podemos ser el padre, pero yo quiero que usted tome partido con alguno de los personajes, o con el hijo menor o con el hijo mayor. ¿Con cuál de ustedes se identifica más? Yo quiero pedirle que escuche atentamente cómo voy a ir describiendo esta historia y estos personajes, y usted tome partido con uno de ellos. ¿Con cuál de ustedes se identifica más? Por ejemplo, si yo le pregunto a un niño chiquito, ¿cuál es tu superhéroe favorito? El niño le va a decir Spider-Man o Iron Man o Superman. Siempre le va a decir así. Yo creo que usted también, por ejemplo, en el caso de estas películas de Marvel y todo eso, usted tiene su vengador favorito. Entonces, este día yo quiero pedirles que ustedes tomen partido. ¿Con cuál de estos 2 hijos usted se identifica? Y yo quiero pedirles que vayan conmigo a Lucas 15, versículos 11 al 32. Lucas 15, versículos 11 al 32. En este capítulo 15, Jesús está compartiendo un mismo mensaje con 3 historias diferentes. Si usted ve en su Biblia, en los primeros versículos va a hablar acerca de la parábola de la oveja perdida. De ahí, si sigue adelante, va a ver la parábola de la moneda que se perdió y fue encontrada. Y luego Jesús llega al versículo 11 y comienza a contar una parábola diferente, que es la parábola del hijo pródigo. Estas 3 parábolas tienen el mismo mensaje. Así que yo quiero irlas leyendo. Dice así: y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Diga conmigo, 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Creo que hemos oído esta historia muchas veces y yo estuve leyendo esta semana esta historia y a mí me conmovió mucho todos los secretos y todos los tesoros que hay en estos versículos de cómo es el corazón del Padre. Yo quiero ir describiendo un poco cada uno de estos personajes. Le dije que habían 3 personajes: el hijo menor, el hijo mayor y el padre. Y quiero empezar por el hijo menor. El hijo menor en esta parábola hace algo bien inusual, y es que él busca a su padre para pedirle una herencia. Dice el versículo 12: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Voy a ir diciendo como qué cosas veo yo que hace cada hijo y qué cosas hace el padre en respuesta a sus hijos. Y una de las cosas que primero quiero decir acerca del hijo menor es que el hijo deshonra la herencia. ¿Por qué? ¿Qué hizo este hijo? ¿Qué significaba en ese tiempo que el hijo fuera y le pidiera la herencia a su padre? En el contexto en el que Jesús está contando esta historia, la herencia se entregaba cuando el padre moría. Y creo que a la fecha, ¿verdad? Es como así debe de ser. La herencia se entrega cuando el padre muere. Por lo tanto, es de muy mal gusto que venga un hijo y teniendo a su padre vivo le diga: entrégame la parte de la herencia. Era de muy mal gusto, y en ese tiempo, y en este tiempo también es una gran falta de respeto. ¿Qué le está diciendo el hijo a su padre con esta frase tan corta: entrégame la herencia? Es como que le estuviera diciendo: Padre, ¿cómo desearía que estés muerto? Yo de verdad no deseo estar contigo. Prefiero lo que me puedes dar a una relación contigo. También le está diciendo: Padre, yo no quiero estar bajo tu autoridad. Me quiero ir de la casa. No quiero ser parte de tu autoridad, de tu jurisdicción. Quiero que me entregues la herencia. No quiero estar contigo. Y hace otras cosas. Por ejemplo, el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este es un padre tan amoroso que le entrega la herencia al hijo, aunque esté vivo, y que eso es contracultural, le entrega la herencia. Pero fíjense que la herencia se la entrega en bienes. Por ejemplo, la herencia, yo me imagino ahora, se la pudo haber entregado en tierras, le pudo haber entregado quizá ganado, le pudo haber entregado esclavos, le pudo haber entregado propiedades. Ese tipo de bienes fue lo que el padre le entregó. Pero fíjense que aquí dice que no muchos días después, juntándolo todo. Esa frase a mí me llamó la atención, porque los bienes o la herencia ya había sido entregada, pero dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo hizo algo. Yo le quiero explicar esto. Para que el hijo se pudiera ir de su casa, el hijo necesitaba cash, el hijo necesitaba dinero, necesitaba conseguirlo. Por lo tanto, yo les quiero hacer una pregunta y ustedes me responden. ¿Qué pasaría si ustedes están tan urgidos de dinero, o sea, necesitan dinero, y tienen una propiedad, tienen tal vez un carro, una computadora, algún recurso que ustedes tienen, y lo ponen a la venta porque necesitan ese dinero ya? ¿Qué van a hacer? Lo van a rematar, lo van a bajar de precio. Por lo tanto, este hijo deshonra a su padre, no solo pidiéndole una herencia, sino abaratando o menospreciando un patrimonio familiar que quizás de muchos años habían venido construyendo sus antepasados. Y yo quiero aplicarlo esto a nuestro contexto. Hijos, todos los que estamos aquí,
no solo los jóvenes, sino también los adultos. ¿Qué tanto estamos valorando esas herencias familiares que hemos recibido? Por ejemplo, yo quiero decirles algo. Mi papá estuvo predicando, se recuerdan, en los miércoles estuvo predicando acerca de la salud financiera y cómo administrar nuestro dinero. Y yo recuerdo que él mencionó algo acerca de mi abuelo, el papá de mi mamá, que a mí me llamó mucho la atención. Son esos, creo, detalles que uno como nieto no recuerda. Y en mi caso, pues yo estaba muy pequeña cuando mi abuelo murió, tenía 3 años. Entonces hay muchas historias, muchas cosas que yo simplemente no tenía en mi mente. Pero yo recuerdo que mi papá dijo que mi abuelo, una de las cosas que resaltó de mi abuelo era que su familia no percibía esos momentos de escasez o de abundancia. Y eso a mí me impactó un montón. Era un hombre tan sabio en el manejo de su dinero que si no había, su presupuesto estaba tranquilo, pero si había, tampoco lo aumentaba. Y eso a mí me impactó y es algo que yo quiero aprender a aplicarlo ahora con mi familia y cuando yo tenga hijos, que modelar un estilo de vida así me encantó un montón. Pero otra cosa que dijo mi papá que mi abuelo hacía era que ahorraba mucho y que, por ejemplo, si él necesitaba comprar un mueble, comprar un vehículo, cualquier cosa, no se iba a endeudar, sino que ahorraba el dinero, lo juntaba y cuando ya lo tenía, iba y lo compraba. Y eso también a mí me encantó porque creo que es una buena cultura y creo que esas son costumbres, son herencias que podemos recibir de nuestros padres, que hay que aplicarlas, que hay que respetarlas, que hay que honrarlas. Pero yo también creo que eso tiene que ver con la fe. ¿Qué tanto estamos honrando la fe de nuestros padres? ¿Qué tanto estamos honrando esa herencia que hemos recibido de parte de nuestros padres? O en el caso de, por ejemplo, nosotros que somos los hijos de los pastores, ¿qué tanto estamos honrando el ministerio? ¿Qué tanto estamos honrando lo que hemos recibido? Pero este hijo vemos que era de verdad un malcriado porque le pide algo que no se debía hacer, pero también devalúa la herencia, las propiedades, todo lo que el padre había construido, que quizás sus papás también habían construido, todos sus antepasados, pero él decidió deshonrar la herencia. Y yo quiero decirles que en cuanto a esto de la herencia, debemos de tener mucho cuidado también en cómo la percibimos y eso está siendo más importante que la misma relación que tenemos con nuestros padres, ¿verdad? Y vemos que este hijo era así, no le importaba, o sea, no le importó menospreciar los recursos de su padre. Otra cosa que hace el hijo es que crea un distanciamiento, se ve en esa relación un distanciamiento, dice el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí vemos un hijo que él lo que quería era estar lejos de su padre. Yo creo que este hijo, aun cuando estaba en la casa de su padre, él ya estaba lejos de él. En su corazón era un hijo que ya estaba lejos de él. Yo me imagino cuánto tiempo ha de haber pasado este hijo meditando, pensando en esa idea de me quiero ir de la casa de mi padre. Yo no creo que eso haya sido algo de la noche a la mañana. Creo que pasó mucho tiempo meditándolo. Esa relación se fue enfriando poco a poco, ¿verdad? Se fue creando esa barrera, esa distancia entre el padre y él. Y esa distancia no había sido puesta por el padre, porque el padre siempre era accesible a su hijo, pero el hijo sí había puesto una distancia con su padre. Yo creo que eso lo podemos aplicar ahora nosotros en nuestras vidas con nuestro Padre Celestial. Y yo quiero preguntarles, ¿qué tan cercana está siendo esa relación con nuestro Padre? Porque yo creo que este hijo quizás ya no hablaba con su papá, quizás ya no le contaba, mira papá, este día me pasó esto, mira, vieras los sueños que tengo para el futuro, mira papá, me siento de esta forma. Yo creo que este hijo no buscaba a su padre para hablar y eso a mí me confrontó mucho porque yo me he puesto a pensar, ¿qué tan fuerte está siendo mi relación con mi Padre Celestial? ¿He estado buscándolo todos los días o he permitido que pasen días
o que pasen meses sin hablar con mi padre. ¿Qué tanto me estoy congregando, verdad? ¿Realmente he cultivado mi relación con el Padre? ¿O he sido como este hijo que he creado una distancia entre el Padre y yo? He sido quizás una hija que no ha tomado como prioridad la relación con Él. Me he alejado de Él. He hecho cosas que yo sé que no le agradan a Él y me he distanciado. Probablemente muchos quizás sentimos al ver nuestra relación con el Padre, quizás lo que podemos sentir es una frialdad, quizás ya no sentimos ese pesar de, híjole, este día yo no oré, o este día no leí la palabra, ya ni siquiera eso nos incomoda, ya ni siquiera nos duele que haya esa distancia. Yo creo que este hijo ya ni le dolía, o sea, él quería estar lejos de él. Y veo aquí esa conducta. De ahí veo que también hace una deshonra pública. Dice siempre el versículo 13, la última frase dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este hijo vivió de la manera más deshonrosa que podía haber. Hizo lo peor que alguien podía hacer, nunca jamás, ¿verdad? O sea, vivió de una manera desenfrenada, pero algo que dice este versículo es que pecó públicamente y de la manera más deshonrosa hacia su padre, hacia su herencia. Desperdició, dice, sus bienes con prostitutas. Dice que malgastó su herencia en poco tiempo. O sea, la forma de él de rebelarse con su padre era hacerlo abiertamente y no importa quién me vea, no me importa que me digan cualquier cosa, de verdad. Yo creo que ese hijo, como decimos los jóvenes, le valía, o sea, le valió. Se pasó llevando de encuentro a su papá, se pasó llevando de encuentro a su familia. Y eso también a mí me ha estado hablando mucho, porque yo creo que cuando nosotros nacemos, una de las primeras cosas que recibimos cuando nacemos es una identidad. Nos dan un nombre, pero también nos dan un apellido. Y yo siempre, y lo hablo esto con Roque, yo le digo, yo cuando voy a un lugar y me muevo por algún lugar, por ejemplo, si yo salgo aquí a algún centro comercial, imagínense yo saliera aquí del hotel a un restaurante que está aquí a la par del hotel, pues a mí no me van a ver solo como Ruth, porque yo no me llamo solo Ruth, ¿verdad? Me llamo Ruth Aquino. Entonces no me puedo desasociar del apellido que yo porto. Por lo tanto, cuando yo ando afuera, cuando yo ando caminando en todos lados, la gente no solo dice, ahí va Ruth, la gente dice, ahí va Ruth, hija de Luis Aquino. Por lo tanto, cuando yo ando en algún lado, no solo me ven a mí, ven a mi padre, ven a mi mamá, ven la herencia de mis papás, ven que es un pastor, ven eso. Para mí eso ha sido un gran temor y ha sido como, realmente es una honra, pero también una responsabilidad el ser hija de quien soy, porque no solo me represento a mí, represento a mi papá. Así como cualquier apellido, por ejemplo, los Martínez son los hijos de Martín, ¿verdad? O los Hernández son los hijos de Hernán y así, ¿verdad? Entonces, el apellido dice de quién soy hija. Y en la Biblia eso es bien importante. Por ejemplo, si vamos creo que está en el libro de Marcos, el libro empieza con la genealogía de Jesús. Y fíjense que empieza diciendo Jesús, hijo de José, y así va. Hasta que llega, ¿saben hasta dónde llega la genealogía de Jesús? Dice Jesús, hijo de Dios. Entonces, quien representa a Jesús es al Padre. Y yo quiero decirles que nosotros hoy también representamos a nuestro Padre Celestial. Somos representantes del cielo en la tierra. Por lo tanto, ¿qué testimonio estamos dando de nuestro Padre cuando nos estamos moviendo? Cuando estamos en nuestro trabajo y nos piden tal vez hacer algo que sabemos que no está correcto, ¿estamos representando al Padre? Cuando salgo a comer a un restaurante, cuando voy a la playa, ¿estoy representando al Padre? Cuando estoy en lo privado, cuando nadie me está viendo, ¿estoy representando al Padre? Entonces, este hijo
no le importó de quién era hijo, o sea, simplemente lo deshonró públicamente, hizo cosas de manera pública. Y yo veo cómo muchas veces nosotros también hemos hecho eso, ¿verdad? Hemos deshonrado públicamente a nuestro Padre Celestial. Y otra cosa por la que pasa el hijo también es que pasa por un proceso de pérdida y hambre, porque dice que desperdició todos los bienes. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven quería saciar el hambre que solo en la casa de su padre iba a poder saciar. Este joven que veo aquí tenía una gran necesidad y no creo yo que fuera de bienes, de recursos, de comida, de influencia, de amistades o de distracciones. La gran necesidad que este joven tenía era su padre. Este joven necesitaba a su padre. Y yo lo veo hambriento, lo veo un hambriento de propósito. Era un joven que caminaba erráticamente, o sea, era un joven que no había un rumbo en su vida. Su objetivo era tan corto y era simplemente vivir desenfrenadamente a todo, ¿verdad? Como decía, a todo pulmón, a todo lugar, era vivir el momento. Era como, esta oportunidad no me va a volver a pasar. Pero llegó un punto en que tocó fondo. Fíjense que yo estaba estudiando un poco el contexto de esta historia y dicen que en ese tiempo, en el siglo I, pasar hambre no era como lo percibimos nosotros. Pasar hambre en ese tiempo era que la gente ya había llegado a un punto en que por la desesperación se comían a sus propios hijos. Ese era el punto de hambre que ellos pasaban. Y para poder llegar a ese momento de comerse a un hijo, esa gente había comido basura. Imagínense lo que el hijo había pasado. Estaba tan sustento en la casa de su padre, pero prefiere irse a otro lado lejos de él. Quizás había comido basura, quizás había tocado fondo de una manera tan tremenda que había llegado a un punto como de quiebre, o sea, había llegado a lo más bajo de su vida. Dice que va y se va a apacentar cerdos y que él deseaba comer las algarrobas de los cerdos. Pero fíjense que me puse a investigar que las algarrobas eran como un cultivo, que era el último recurso, porque el lugar donde el hijo pródigo se había ido estaba por un proceso de escasez, que el último recurso al que habían acudido era darles este alimento que era solo digerible para un cerdo. Un estómago de un ser humano no podía digerir eso. Por eso dice ahí que no se lo daban, porque era simplemente intolerable para el estómago humano. Deseaba tanto la comida del cerdo que me imagino que quizás era fea, ¿verdad? Quizás ni a los propios cerdos les gustaba, pero ni modo, ¿verdad? Se lo tenían que comer. Pero este joven había llegado a un punto tan yuca en su vida, perdón por el salvadoreño, tan difícil en su vida, que hasta estaba deseando la comida de un cerdo, un animal vil, ¿verdad? Un animal sucio. Y llegó a ese punto de su vida. Pero fíjense que hay algo que tiene este hijo. Este hijo, como les dije, le vale. O sea, va a pecar públicamente, lo va a hacer sin ningún problema, va a vivir desenfrenadamente, pero hace otra cosa, y es que se arrepiente. Pasa por el arrepentimiento este hijo. Dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo creo que este momento es importante en la historia. Si nos podemos analizar otra vez, volvemos al tema de las películas. Este es como ese punto de giro en la historia, ¿verdad? Es como cuando ya no hay esperanza en la historia, ese punto de quiebre
que hace que algo pase con este hijo, y es que se arrepiente. El hijo pródigo dice que volvió en sí, o sea, se dio cuenta, pues reaccionó de lo que estaba haciendo, de lo mal que la estaba pasando, pero también dice que se convenció del pecado, porque dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció su pecado, o sea, era un hijo que, aunque había pecado de la manera más desastrosa que se puede uno imaginar, reconoció su pecado. Era un hijo que reconoció el pecado y estaba dispuesto a volver a la casa de su padre en la condición que fuera. En ese contexto, si el hijo regresaba al padre, ustedes cómo, a ver, a los papás aquí, ¿cómo reaccionarían ustedes si un hijo les hace esto? Les pide su herencia, se la malgasta, así, bueno, la menosprecia, se la malgasta, les pasa a ustedes por una vergüenza pública y regresa a su casa. ¿Cómo reaccionarían ustedes como padres? ¿Cómo lo recibirían? ¿En qué condición la recibirían? La verdad, hermano, yo no soy mamá todavía. Yo me imagino al papá con un gran leño, ¿verdad? Así, recibiéndolo así, ¿verdad? Con una gran vara, o con un cincho, o con cualquier cosa. Creo que cualquier padre normal se hubiera molestado, se hubiera enojado por lo que el hijo hizo. Y los escribas y los fariseos creían eso. Esa historia era tan chocante para esa cultura por el nivel de deshonra que había, que la condición en la que el hijo tenía que volver a la casa de su padre era así, era llegar y pagar cada centavo que había malgastado. Por eso dice: no importa, hazme uno como de tus jornaleros. O sea, este hijo estaba dispuesto a pagar esa gran deuda que tenía con su padre, a trabajar cada día de su vida hasta pagar el último centavo que él se había gastado de la herencia de su papá. Imagínense ese nivel de arrepentimiento que hay en este hijo. Es un hijo que reconoce su pecado y que está dispuesto a pagar por el pecado. Y yo creo que el pecado hace eso, que lo hace pecar a uno, se disfruta muy poco y se paga muy caro. El pecado es así, cobra factura rápido. Es como estas compañías telefónicas, ¿verdad? Que al día llegan esos recibos. Realmente este hijo estaba dispuesto a pagarlo, estaba dispuesto a hacerlo, y el pecado le cobró caro, le pasó una factura cara, pero se arrepiente. Y entonces ahora quiero que veamos cómo reacciona este padre. ¿Cómo es que el padre recibe a este hijo? Como les digo, yo me imagino, si hubiera sido ese papá, todas las condiciones que yo le hubiera puesto para empezar, ¿verdad? Tantos días castigado, encerrado, vas a trabajar tanto, te voy a quitar, por ejemplo, en este tiempo te voy a quitar el teléfono, te voy a quitar, te voy a cortar la mesada en el caso de los que deciden eso. O sea, de verdad, si vas a venir aquí en mi casa, vas a entrar en mis condiciones y vas a pagar por lo que has hecho. Pero miren lo que dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y aún estaba lejos. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta acción que hace el padre fue tan chocante para esa cultura judía y para los fariseos que estaban escuchando a Jesús por la reacción del padre. ¿Qué padre va a reaccionar así con un hijo? Y yo quiero explicar o descomponer estos versículos y explicar cada acción que hace el padre. Primero dice que fue movido a misericordia. Cuando lo vio lejos, el padre fue movido a misericordia. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuál es el significado de la palabra misericordia en este versículo? Dice que es conmoverse hasta las entrañas. Eso es la primera cosa que dice cuando el padre se movió a misericordia. Cuando lo ve lejos, el padre se compungió
sus entrañas se conmovieron al ver a su hijo. Yo me imagino, yo creo que por muy enojado que usted, un padre, ¿verdad? ¿Cómo sentirían ustedes de ver a un hijo venir en esas condiciones? Quizás venía sucio, a saber cuántos días había pasado sin bañarse, venía maloliente, quizás venía desnutrido, probablemente golpeado. Quizás ese hijo venía irreconocible probablemente, porque el pecado cambia, ¿verdad? Nos cambia, el pecado nos marca. Y quizás este hijo venía así, venía marcado, a saber si lo habían golpeado, a saber en qué condiciones este hijo viene. Y dice que el padre fue conmovido a misericordia, o sea, se le conmovieron hasta las entrañas. Yo me imagino a ese papá llorando por cómo venía su hijo. Y yo creo que cualquier enojo que el padre pudo haber tenido en ese tiempo, en ese momento, se fue, porque dice que su corazón se conmovió hacia su hijo. Y yo quiero decirles este día que el Padre ha visto cómo ha venido este día a esta casa. Y el Padre ha sido movido a misericordia contigo. No importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido, no importa las condiciones en las que vienes. Este día el Padre se ha conmovido a misericordia hacia ti y está dispuesto a perdonarte, está dispuesto a limpiarte, está dispuesto a recibirte nuevamente. No importa en qué condiciones vienen, no importa si vienes sucio, no importa si vienes quizás maloliente, no importa si vienes golpeado. No importa que te haya gastado la herencia, el Padre se está conmoviendo a misericordia contigo este día. Pero miren lo que sigue diciendo. Dice, el Padre estaba dispuesto a pasar vergüenza. Fíjense que aquí hay un dato bien interesante, y es que dice que el Padre corrió. Y a mí me llamó la atención y me puse a investigar mucho esta historia. Y descubrí algo bien importante. En ese tiempo usaban unas túnicas que llegaban hasta el suelo y les cubrían los pies. Por lo tanto, porque era deshonroso que se viera esta parte del cuerpo. Entonces, cuando él dice que el Padre corrió, el Padre se tuvo que haber arremangado así su vestido y correr. El Padre hizo un acto tan vergonzoso en ese tiempo por amor a su Hijo. A mí eso me conmovió mucho. Y yo quiero decirles que una de las cosas que hace el Padre es que Él está dispuesto a cargar con la vergüenza. Él está dispuesto a correr, a ser Él el que corre y cargar con nuestra vergüenza por tal de restaurarnos y por tal de recibirnos. El Padre no le importó que lo criticaran, que lo vieran mal, que lo juzgaran, que lo vieran, que lo menospreciaran. Al Padre eso no le importó, estuvo dispuesto a cargar con la vergüenza. Y yo creo que tenemos esa bendición de tener un Padre movido a misericordia con nosotros, pero Él también está dispuesto a cargar con nuestra vergüenza. No tenemos por qué ya cargarla nosotros. Y yo otra cosa que veo es que dice aquí que lo vio desde lejos. Yo me imagino que el Padre quizás salía todos los días a ver al camino si su hijo regresaba. Yo me imagino al Padre desesperado cada día, ni un solo día dejar de asomarse para ver si su hijo regresaba. Y yo quiero decirte que el Padre nos está esperando. El Padre este día te está esperando y Él está corriendo hacia ti y está diciéndote, hijo, no importa en las circunstancias en las que vienes, no importa, yo voy a cargar con tu vergüenza, te la voy a quitar, yo voy a ser el que la voy a cargar. Y yo te voy a restaurar y te voy a restituir y voy a hacer muchas cosas para que vengas y te acerques. Y yo quiero pedirles que ustedes puedan ver a ese Padre amoroso este día que les está diciendo eso. Yo estoy deseoso que vengas. Yo estoy anhelándote. Yo estoy esperándote. Te he estado esperando. Y el Padre, hay muchas cosas más que el Padre hace y quiero seguir avanzando para decirles. Otra cosa que hace el Padre es que hace una restauración, una restitución y una reconciliación. Dice el versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este
mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lo que el padre hizo con el hijo fue una restauración, una restitución y una reconciliación con su hijo. Lo llenó de dignidad porque dice que le cambió el calzado, le puso un vestido nuevo, un vestido limpio. Pero algo que a mí me llama la atención es que le da un anillo. El anillo representaba autoridad. En ese momento el anillo llevaba como un sello que podía sellar una carta, podía hacer cualquier cosa porque tenía la autoridad. Entonces imagínense en qué condiciones recibe este padre a su hijo. Le dice, no te voy a recibir como jornalero y te voy a recibir como un hijo con derechos y con toda la autoridad en mi casa. No solo te estoy recibiendo en las condiciones que vienes, sino que te estoy delegando mi autoridad para que tomes decisiones en mi casa, para que gobiernes sobre nuestros trabajadores, para que tomes decisiones importantes. Te estoy trayendo ahora a mi casa y no solo te estoy restaurando tu reputación, no solo te estoy restaurando tu nombre, también te estoy restaurando tu autoridad dentro de esta casa, porque eres un hijo que tiene derechos en mi casa. Y a mí eso de verdad me conmovió, cómo un padre es tan movido a misericordia y puede perdonar tanto una falla de un hijo de tal magnitud que hasta le es, hermanos, imagínense un hijo tan irresponsable para manejar el dinero y le entrega la autoridad para que tome decisiones en su casa, en sus fincas, en sus tierras. Le devolvió la confianza a su hijo de antes no podías administrar, hoy sí vas a administrar, te voy a enseñar a cómo hacerlo y te voy a delegar la autoridad para que lo hagas. Y no se queda ahí, sino que celebra su regreso. Dice que mandó a matar a un becerro gordo y celebra en su casa y hace un banquete y celebra que su hijo que estaba muerto ahora está vivo y que estaba perdido y es hallado. Yo quiero decirles que el Padre hace eso. No solo se conmueve a misericordia de nosotros y nos perdona nuestros pecados, sino que también carga con nuestra vergüenza. Ese Padre restituye y te restaura y te devuelve tu dignidad, pero también ese Padre celebra que estás aquí. Y yo quiero decirte que este día que has regresado a la casa del Padre, porque este día estás sentado aquí y eso representa que quieres estar en la casa del Padre. Yo quiero decirte que este día el Padre está celebrando. No, tú quizás puedes pensar, no, pero yo no soy nadie, o el Padre no me ve a mí, Dios no se fija en mí, Dios ni ha de saber quién soy. Pero el Padre sí conoce quién eres, el Padre sí te conoce por nombre y el Padre este día está celebrando. Tú eres motivo de celebración y de banquete para el Padre. Y yo quiero decirte que si te has estado sintiendo que no tienes valor, que quizás no tienes derecho como hijo, el Padre ha celebrado banquete en los cielos por tu regreso y el Padre está contento que estés en su casa. Y yo quiero decirte que eso hace este Padre tan relevante en nuestras vidas. Nos perdona, nos redime, nos restituye y nos lleva a una nueva condición. Pero esta historia empieza con una frase que dice, y este padre tenía 2 hijos. Y ya describimos quién era un hijo y cómo es el padre. Pero yo les dije que tomáramos partido con qué hijo nos identificamos. Hay un hijo, como el hijo menor, que peca públicamente, abiertamente, no le importa, lo hace de manera pública. Pero fíjense que hay otro hijo, es el hijo mayor. ¿Qué pasa con este hijo mayor en la historia? Dice el versículo 25, pero antes yo quiero decir algo. Los primeros versículos, este hijo se quedó con su padre. El otro se fue, pero este sí se quedó con su padre. Y dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, por mis saquinos. Uy, con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Creo yo que a cualquier vista que podamos tener aquí, cada uno puede percibir que este hijo es el hijo perfecto, es el hijo bueno, es el hijo que ahí está, que el padre le dice: necesito que me hagas este favor. Sí, papá, y va, y corre y le obedece al papá. Quizás este hijo, el papá le confía el dinero: administrame este dinero. Sí, papá, con mucho gusto, y quizás lo administra bien, no lo desperdicia. Es ese hijo 10, ¿verdad? 10 de 10. Es un hijo bien portado, es un hijo responsable, es un hijo, ¿quién no quisiera tener un hijo así, verdad? un hijo ejemplar, un hijo 10. Y eso a mí me ha confrontado mucho, porque este es el hijo que se cree justo. Es el hermano mayor y se creía más justo que su hermano. Pero fíjense que hay varias cosas que dicen estos versículos. Por ejemplo, una cosa que dice es: a mí ni un cabrito, por mí ni un cabrito has matado. Pero viene tu hijo, porque así, viene y matas el becerro más gordo. ¿Se imaginan la comparación de un cabrito a un becerro gordo? Por mí ni un cabrito, yo imagino, por mí ni una moneda soltá. Así que, a vos cómo te pesa darme dinero a mí, pero viene y te dejas ir con todo. Me imagino en este tiempo un hijo así. Es aquel hijo que se cree justo, es aquel hijo que cree que no hay falla en él. Y yo quiero confesarles, hermanos, que si yo me tuviera que identificar con un hijo, me identificaría con porque fíjense, les voy a contar así como, les voy a abrir mi corazón. Yo cuando era niña, era la niña 10. Yo me sacaba buenas notas. Las maestras, por ejemplo, ponían mis tareas de ejemplo cuando habían reuniones de padres. Miren, por ejemplo, el trabajo de esta niña, decían así, y era así. Por ejemplo, mi papá ha contado que él prefería ir a mis reuniones de padres que con la de mis hermanos. A mí no me obligaban para hacer lo vamos a invitar a predicar el otro domingo para que dé su parte de la historia. Pero fíjense que a mí no me obligaban para hacer tareas. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que mi mamá estaba incapacitada porque la habían operado, y yo jalaba mi pupitre que tenía en la casa y me iba a la par de ella para que me ayudara en algunas cosas que necesitaba hacer tareas. Pero yo siempre salía bien, siempre llevaba 9 y 10 a la casa, hacía todas mis tareas, siempre fue como la niña bien, ¿verdad? Pero me confrontó, porque ese tipo de acciones me han hecho creer que soy irreprochable, que soy irreprensible, que no hay nada malo conmigo. Y muchas veces he criticado a otros solo porque pecan diferente que yo. Pero este hijo también era pródigo, este hijo también era un pecador, porque era orgulloso. Este hijo no reconocía el pecado que había en su corazón. Era un hijo orgulloso, era un hijo que creía que era justo. Quizás puede haber que hay algunos aquí en este lugar que quizás son como el primer hijo y como el hijo menor, que quizás han pecado abiertamente.
Pero aquí hay dos tipos de pecadores nada más en este lugar. Están los que pecan abiertamente, pero están también los que pecan en lo oculto. Aquellos que creen que su pecado no es tan bochornoso, tan escandaloso como el mío. Por ejemplo, pudiera ser, no, pero es que ese hermano, qué testimonio el que tiene, ¿verdad? Pero mi pecado es murmurar, mi pecado es criticar, mi pecado es el enojo, mi pecado es el orgullo. Y hemos por mucho tiempo categorizado los pecados, ¿vean? Como que Dios nos ha puesto a poner jerarquía en el nivel de pecados, que el hermano que adultera, que el hermano que fornica es más pecador que el hermano que critica, que el hermano que es enojado, que el hermano que es orgulloso. Pero este padre creo que ve a sus dos hijos y los dos son pecadores. Los dos tienen fallas. El otro es desenfrenado, pero este es orgulloso, se cree justo. Este hijo peca en lo privado, peca debajo de agua, ¿verdad? Creemos que quizás porque nuestro pecado se puede ocultar, es menos dañino que el otro. Pero él cree que su hermano es mucho peor que él, porque él no peca como él. Él, este tipo de hijo, cumple con la ley, es obediente. Este hijo es constante, es incondicional con su padre. Pero yo creo que este hijo vivía eternamente enojado con su papá. Yo creo que este hijo estaba enojado con su papá, porque quizás él decía, ¿cómo se le pudo haber ocurrido darle la herencia a mi hermano sabiendo cómo era él? Quizás se enojaba porque miraba a su papá llorar todos los días por su hermano. Quizás este hijo estaba molesto con su papá porque salía todos los días a ver si su hijo regresaba. Y por supuesto estaba enojado con su hermano porque había desperdiciado, había deshonrado a la familia, había deshonrado a su padre y su herencia. Este hijo había puesto en mal el nombre de la familia, ¿verdad? Pero solamente la diferencia entre uno y el otro era que pecaban diferente. Pero yo creo que este hijo también estaba lejos del corazón de su padre. Yo creo que ambos estaban lejos. Por eso yo creo que los pródigos son los dos. Solo que uno se fue lejos, pero el otro estaba en su casa, pero siempre estaba lejos de su papá. Siempre había un distanciamiento hacia el padre. La acción de su padre demostró el enojo que había en él. Demostró los años de frustración y de enojo y de resentimiento que tenía con su padre. Y fíjense que yo veo otra cosa en este hijo mayor. Y es que no sabemos si se arrepiente, porque la parábola termina con las palabras del padre. Dice que él no quería entrar a la fiesta y el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Este hijo no valoraba eso, no valoraba la presencia de su padre. El otro le costó tocar fondo, pero reconoció que lo necesitaba y que anhelaba estar con su padre. Este hijo vivía todos los días en la casa de su padre, pero yo creo que también estaba distanciado de él. Y termina el versículo 32 diciendo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y ahí termina la historia. No sabemos si este hijo se arrepiente. Y creo que Jesús es bien estratégico en dejar abierta esta historia, porque podemos ser confrontados y podemos plantear un escenario. ¿Qué hijo soy? ¿Soy como el hijo menor? ¿Soy desenfrenado y todo eso, pero me arrepiento? ¿O soy como el hijo mayor? ¿Con cuál me identifico más? ¿Me creo justo? ¿Me creo irreprensible? Pero ¿soy capaz de reconocer el pecado que tengo? Porque yo creo que a ese hijo le costaba eso. Y como les digo, me identifico mucho con él y a mí me cuesta. Dios sabe que me cuesta. Mis papás saben que me cuesta. Y ahora mi esposo sabe que me cuesta, ¿verdad? Me cuesta reconocer mis fallas y mis errores. ¿Qué tan hábiles podemos ser este día para saber que hay pecado en nuestras vidas?
para reconocer que he estado lejos del Padre, aún quizás viniendo todos los domingos, quizás conectándome todos los miércoles, a lo mejor hago el TCD todos los días, pero hay una distancia entre el Padre y yo, hay una relación distante que yo he puesto. Yo creo que Jesús deja esto abierto para que podamos meditar y podamos arrepentirnos, del pecado, porque yo quiero decirle que este día estamos celebrando el Día del Padre y el Padre está aquí, nuestro Padre está aquí. Yo no sé si ustedes pueden sentirlo, pero nuestro Padre está aquí este día y Él quiere que regreses a casa. El Padre no quiere que te vayas de este lugar sin haber regresado a casa. El Padre te está diciendo: hijo, estoy contento que vengas. No importa las condiciones, no importa lo que hiciste, yo estoy listo para recibirte, estoy listo para darte herencia. Nuevamente yo creo que este padre quizás le volvió a dar herencia al hijo menor porque era un padre bondadoso y un padre dadivoso. Y el padre te está diciendo: hijo, yo quiero decirte que todas las cosas están dispuestas para ti si tú quieres regresar a mi casa. Yo quiero decirte, hija, que este día yo te estoy recibiendo con mis brazos de amor. Mis brazos están abiertos hacia ti y estoy corriendo ahora hacia ti para traerte, para restituirte, para renovarte, para restaurarte, para volver a darte autoridad en mi casa. Yo quiero pedirle que ustedes puedan cerrar sus ojos esta mañana y que podamos darle gracias al Padre. Gracias, Señor, por esa misericordia extendida hacia nosotros. Gracias, Señor, porque realmente no lo merecemos. Señor, realmente no merecemos por las cosas que hemos hecho. Según la ley no las merecemos, pero por tu misericordia y por tu gracia, tú nos has extendido ahora tu perdón, Señor. Y ahora tú nos recibes y nos perdonas la deuda. Gracias, Señor, porque nos has perdonado nuestra deuda. Y gracias, Señor, porque ahora podemos venir delante de ti y ser restaurados, y ser renovados, y ser restituidos a la posición de hijo. Señor, gracias porque tú estás ahora sanando toda herida que el pecado causó en nuestra vida. Gracias, Señor, porque ahora tú estás limpiando nuestro vestido. Señor, tú ahora estás limpiando todo dolor, toda herida que el pecado nos dejó. Tú, Señor, ahora nos estás cambiando calzado, nos estás devolviendo la dignidad, Señor. Tú ahora nos estás devolviendo el nombre, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el Padre te está diciendo ahora: hijo, yo te amo. Tú eres mi hijo. Me complazco contigo. El Señor te está diciendo: yo ahora estoy celebrando tu regreso. Estoy celebrando banquete en tu honor. Porque eres importante para mí. Porque eres mi tesoro, dice el Señor. Hija, yo ahora te estoy limpiando. Yo ahora te estoy cambiando el vestido. Yo ahora te estoy poniendo una corona que te dignifica. Yo ahora te estoy poniendo un anillo en tu dedo que te da autoridad, que te da calidad de hijo. Ese hijo que tiene derechos en mi casa. Dice el Señor: yo ahora estoy quitando la vergüenza con la que has estado cargando. Dice el Señor: yo ahora estoy dispuesto a cargar con tu vergüenza. Y estoy dispuesto, dice el Señor, a que tu nombre sea limpiado, porque mi amor hacia ti es ilimitado. Yo soy un Padre amoroso, soy un Padre misericordioso, dice el Señor. Y ahora te estoy restituyendo y te estoy poniendo en una nueva posición. Este es un tiempo para que vengamos al Padre, para que podamos arrepentirnos. Y yo quiero dejar un momento. Si usted tiene algo por lo que arrepentirse delante de su Padre, ese es un momento para que usted pueda hacerlo. Yo creo que este es un día para volver a Dios.
Y yo creo que necesitamos volvernos al Señor. Si hay alguno de ustedes que necesita hacerlo esto hoy, no dejarlo para mañana, sino hoy. Como dijo aquel joven, voy a volver a la casa de mi padre. Y si usted lo necesita, este es el momento para que usted se lo diga y le diga: Señor, vengo a ti, me regreso, vengo a tu casa. La casa del Padre es su presencia. La casa del Padre es donde Él habita, donde Él está. Y este es el momento para venir y decirle: Señor, me vuelvo a ti, vengo a ti. Así es que si usted necesita hacerlo, diga conmigo esta mañana, repita conmigo: Señor, yo tomo la decisión de volverme a ti. Yo sé que he pecado contra ti, que he hecho lo incorrecto, pero ahora me vuelvo a ti y te pido que me perdones. Por favor, perdóname, restáurame, restitúyeme, límpiame y dame la dignidad tuya, Señor. Dame el amor tuyo, en el nombre de Jesús. Si ustedes hicieron esta oración, bienvenidos. No vamos a actuar como el hijo mayor, vamos a actuar con amor. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Así que dele la mano al que tiene a la par, salúdelo, bendígalo, dígale: qué bueno que estás aquí. Dígale así: qué bueno que estás aquí. Qué bendición que podemos compartir. ¿Quieren darle un aplauso al Señor esta mañana? Él ha sido bueno con nosotros.